bendiga. Bienvenidos a esta reunión y le damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite hacer estas cosas. Él nos da la voluntad, el deseo como hijo suyo y queremos que siempre lo hagamos. Y para eso quiero que oremos para pedirle esa voluntad, el deseo de cada uno de nosotros. Oremos. Padre de la gloria, gracias Señor porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias porque tienes este grupo de tus hijos reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que nos des sabiduría para poderla entender y para poderla aplicar a nuestras vidas. Dale sabiduría al pastor que trae la meditación y que seas tú usándolo siempre para tu reino, para ganar almas para ti, papá. Gracias Señor porque tú eres bueno y misericordioso, y bendice a los que de las alabanzas también, que cantemos con gozo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eres tú, a ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos
de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Buenos días, familia Impacto. Agradecemos que estén conectados esta mañana para recibir este mensaje. Es un honor para mí dirigirme a ustedes y les pido que me acompañen a hacer una pequeña oración. Por favor, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Padre, gracias por la vida que nos da esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar todas las cargas, Señor. Sabemos que tú tienes control sobre todo, Señor. Tienes un plan perfecto, Padre, para todo lo que está pasando. Te pedimos, Señor, fortaleza para todos los que involucrados en llevar a cabo este domingo este mensaje. La alabanza, la edición, Padre, la prédica, Señor, los grupos casas, Señor, que están aquí conectados, escuela bíblica, Padre, te pedimos por todos ellos, Señor, que están trabajando para ti, Padre. También te pedimos, Señor, para que nos abras nuestros corazones, porque tú eres el que va a hablar a través del pastor, Señor, y ese mensaje, Señor, lo podamos aplicar, lo podamos guardar, atesorar en nuestros corazones, Señor. Porque es tu palabra la que enseñamos, Señor. Es de la Biblia que se predica, Padre. Todo te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, espera, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte el infinito Dios, el infinito.
defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Tú eres infinito, tú eres infinito. Bienvenidos hermanos a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Es un gusto que nos acompañen hoy y que podamos compartir la palabra de Dios. Me alegro mucho y quiero darle la bienvenida a todos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero antes de comenzar vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios porque nos permite compartir su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pido que este mensaje sea para edificación de tu iglesia, Señor. Que cambie nuestros corazones, que nos transforme, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estamos en el libro de Hechos y estamos en el capítulo 23 y vamos a ver de los versículos 12 al 35. Y les decía que, bueno, les digo, hay una lucha contra los hijos de Dios. Satanás, el príncipe de este mundo, se ha levantado para destruirles. Satanás sabe que no puede luchar contra Dios, por lo tanto, él lucha contra los hijos de Dios, los que Dios ama. Y debemos estar conscientes de que Satanás tiene pues a personas que le sirven, tiene a muchas personas que las tiene cegado su entendimiento, tiene también un sistema corrupto por el cual logra sus propósitos y también tiene una estrategia para dañar a los hijos de Dios. Pero no debemos desmayar porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que también nos protege, nos cuida y debemos confiar en Él, ¿verdad? Y también debemos entender que aunque pasemos, suframos, si lo hacemos por causa del Señor, pues somos bienaventurados. Estamos en Hechos 22, del 12 al 35, y lo que quería compartir, el tema de la enseñanza es la protección providencial de Dios para sus hijos. Primeramente hay dos puntos que quiero compartir. Hay una lucha contra los hijos de Dios, y lo otro es que Dios está cuidando de sus hijos. Y solo para entrar en contexto, tenemos a Pablo que está regresando de su tercer viaje misionero, y Pablo llega a Jerusalén. En Jerusalén, pues él estaba en el templo y unos judíos de Asia alborotan a la multitud acusando a Pablo de que era alguien que hablaba en contra de la ley de Dios y era alguien que había metido a los griegos en el templo. Entonces esta era la acusación de estos judíos contra Pablo y la multitud se alborota, ¿verdad? Le sacan a Pablo del templo y le quieren matar, pero vienen las autoridades romanas y rescatan a Pablo y lo llevan a la fortaleza. Antes de entrar a la fortaleza, pues Pablo le pide al tribuno, al encargado de poner orden, pues que le permita dar unas palabras a la multitud. La multitud escucha hasta cierto punto a Pablo y luego se alborotan y quieren matar a Pablo, y el tribuno mete a Pablo a la fortaleza. Al siguiente día el tribuno, queriendo averiguar más, lleva a Pablo ante el concilio, ante los líderes religiosos, y pues estando Pablo ante el concilio, pues el concilio se divide en dos, porque Pablo muy sabiamente habló sobre que acerca de que se le acusaba acerca de la resurrección de los muertos, y como sabemos los saduceos no creen en la resurrección
de los muertos. Entonces el concilio se dividió en dos y los fariseos terminaron apoyando a Pablo. Los saduceos pues no, querían matarle. Entonces el tribuno viene y rescata a Pablo y después le lleva otra vez a la fortaleza. Tiempo después, pues unos judíos se juramentan para matar a Pablo y habiendo tomado juramento, pues ellos deciden matar a Pablo y vienen a pedir también apoyo de los saduceos, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, y es en este contexto en el que estamos. Entonces, el primer punto que quiero entrar es, hay una lucha contra los hijos de Dios. Y vamos a leer Hechos 23, del 12 al 15, dice: Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Como les decía, hay una lucha contra los hijos de Dios. Y en esta lucha participan personas que han sido engañadas por Satanás. Si ustedes se fijan en el versículo 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Y qué significa que se juramentaron bajo maldición? O sea que ellos hicieron un juramento y este juramento mostraba la seriedad de querer matar a Pablo. Se pusieron bajo maldición delante de Dios y probablemente dijeron: Dios me haga así si mañana no matamos a Pablo. Entonces vemos que hay personas que el Dios de este siglo, que Satanás ha cegado su entendimiento. En 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas estaban tan engañadas que no pudieron ver la verdad. Aunque Pablo les predicó el evangelio anteriormente, ellos no lo creyeron y creyeron las mentiras de Satanás. Estaban tan perdidos como lo estuvo Pablo cuando perseguía a la iglesia. Y ahora lo que querían era matar a Pablo. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Bueno, así se encuentra el mundo en la actualidad. El mundo, hay muchas personas que están engañadas en su religiosidad, creyendo que por ir a la iglesia, creyendo que por el hecho de leer la Biblia o de orar algunos, pues por ese hecho, y es que ya tienen a Dios en su corazón y son salvos. Pero la Biblia nos muestra que la única, que para poder nosotros no estar engañados es recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. O sea, lo único que nos puede liberar de esta mentira de Satanás es Cristo Jesús. Algunas personas hacen muchas cosas y creen que por eso tienen a Dios, pero nunca han recibido a Cristo Jesús. Y solo Cristo Jesús nos puede hacer libres realmente del engaño de Satanás. Incluso estas personas no viven como que tienen a Cristo en su corazón. De hecho, en 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3. Entonces, para realmente vivir una vida para realmente nosotros mostrar que Cristo vive en nuestros corazones,
sea, lo que trato de decir es que solo Cristo en nuestras vidas puede hacernos vivir una vida en santidad. Solo Cristo en nuestras vidas produce que podamos amar a nuestros hermanos e incluso amar a nuestros enemigos. Solo Cristo en nuestras vidas produce que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Y hay muchas personas que no viven, o sea, que están engañadas, que viven más bien conforme a los deseos de este mundo, conforme a los deseos de este mundo, de este tiempo. Y no obedecen la palabra de Dios, no hay frutos de arrepentimiento. Y más bien ellos mismos persiguen a los que son verdaderos creyentes, porque no les gusta que se hablen acerca del pecado, ¿verdad? Por ejemplo, en Corea del Norte es uno de los países que más persigue a los cristianos. Se dice que el hecho de poseer una Biblia es cuestión de cárcel o es cuestión de muerte. Afganistán es otro de los países que persigue a los cristianos. El abandonar el Islam es considerado como una traición y muchos mueren por eso. Entonces el hecho de volvernos cristianos en un país como Afganistán, corremos el peligro de muerte. Y aunque en Honduras no hay una persecución directa, pero sí vemos tanta corrupción, tanta violencia, tanta delincuencia, tantas cosas que para el cristiano realmente se vuelve bien difícil vivir una vida agradable a Dios. Cada vez se vuelve más difícil. No hay una persecución directa, pero sí hay una persecución indirecta. Y Satanás tiene cegado a las personas de este mundo. Satanás tiene cegado el entendimiento de las personas. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos como, o sea, las personas están como estaba Pablo, o como estaban aquellos judíos que querían matar a Pablo. Pablo en un tiempo persiguió la iglesia, y así están muchos, cegados del entendimiento, creyendo que tienen a Dios, pero en realidad no lo tienen. Número 2, o sea, la otra cosa que quería hablar acerca de este primer punto de que hay una lucha contra los hijos de Dios. El segundo punto es que, el segundo subpunto es, hay un sistema corrupto contra los hijos de Dios. Y vemos en el versículo 13, dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y el versículo 14 dice, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces, ¿por qué estos judíos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos? Porque estos eran los saduceos, los principales sacerdotes eran los saduceos, y ellos no creían en la resurrección. Anteriormente los fariseos habían defendido a Pablo porque Pablo había hablado de que se le juzgaba por el hecho de la resurrección. Pero los saduceos no creían en la resurrección, y por eso estos judíos fueron a los saduceos. Pero también el hecho de que estos principales sacerdotes y ancianos participaran del asesinato de Pablo mostraba cuán corrupto era este sistema religioso. Hacían todo a su conveniencia. Entonces, ¿cómo está nuestro sistema actual? ¿Cómo está el sistema del mundo en la actualidad? En la actualidad hay una corrupción increíble en todo, a todo nivel y en todo sentido. Este sistema está en contra de Dios y de su palabra, y ha tomado el poder, y no esperemos que traten bien a los creyentes. Entonces, Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. No esperemos que nos traten bien, pero debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que Él venció el mundo, que Él estuvo aquí en esta tierra y enfrentó este sistema corrupto y venció. Y también que nosotros tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Un día Jesucristo va a regresar por los que le esperan.
y vamos a tener justicia solo hasta ese momento. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de este sistema corrupto. Cuando yo tenía mi car wash, una persona llegó y pues me ofreció arreglar la luz de ahí para que no me saliera tan alto el recibo. Pero esto solo me demostró cuán corrupto estaba todo el sistema, a todo nivel. Y los hijos de Dios no debemos caer en esta trampa. Debemos pedirle al Señor que nos libre de tentación cada día. Lo tercero que Satanás utiliza es una estrategia. Recuerden, hay una lucha contra los hijos de Dios y Satanás utiliza, número uno, utiliza a las personas de este mundo que las tiene cegadas, utiliza un sistema corrupto que utiliza para lograr sus propósitos, y número tres, una estrategia para destruir a los hijos de Dios, o para tratar de destruir a los hijos de Dios. ¿Cuál es esta estrategia? Miremos el versículo 15, dice: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Entonces, ¿qué es lo que utiliza Satanás? ¿Qué es lo que utilizó con Pablo? Quería utilizar una mentira, querían traer a Pablo con una mentira ante el concilio, ante estos sacerdotes, y en el proceso pues matarle. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás en la actualidad? La estrategia de Satanás es la mentira. O sea, Satanás pone mentiras, nos presenta mentiras. Por ejemplo, digamos que cuando nos ofrecen hacer algo ilegal en nuestro trabajo, y con tal de no perder nuestro trabajo, muchos cristianos lo terminan haciendo, y no debería ser así. Esas son las mentiras de Satanás. Otro podría ser otra mentira que para poder agilizar algunos papeles en un trámite con algo, tenemos que pagar un soborno. Es otra mentira de Satanás. Satanás utiliza un montón de mentiras para hacer caer a los hijos de Dios. El propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir, según San Juan 10:10, y no debemos caer en la trampa de Satanás. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está al control de nuestras vidas, control de lo que sucede, y debemos confiar en Él. Ahora, el segundo punto que quiero mostrarles es que Dios está cuidando de sus hijos. Entonces, vemos en el versículo 16, dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Ahora, Dios utiliza personas en los momentos indicados para proteger a sus hijos. Yo me pregunto, ¿cómo llegó el hijo de la hermana de Pablo a escuchar de la emboscada? Dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces, ¿cómo llegó a escuchar él? Eso es solo la providencia de Dios. O sea, Dios está al control de todo lo que sucede. Dios puso al hijo de la hermana de Pablo ahí, a su sobrino, que escuchara, y después le dio aviso a Pablo. Dios puso en el lugar indicado y en el momento indicado a este familiar de Pablo. ¿Qué muestra esto? Que Dios está al control de lo que sucedía, de lo que le sucedía a Pablo. Ahora, ¿quién está al control de lo que sucede en nuestras vidas? Dios está al control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y aunque estemos en una situación difícil, Dios es soberano. Dios nos cuida
y nos pone personas indicadas en el momento indicado para ayudarnos a pasar cuando estamos en una situación difícil. Pero si así no lo hiciera Dios, también debemos confiar en que somos bienaventurados si sufrimos por causa del Señor. Por ejemplo, alguien me contaba cómo sus compañeros de trabajo le tenían envidia porque él se esforzaba en su trabajo y ellos querían pasar más relajados. Me cuenta que se unieron, que este grupo de personas que no querían esforzarse en sus trabajos, se unieron para sacarlo. Al final no lo lograron, pero sacaron a su jefe, al jefe inmediato, y pusieron a otra persona. Al final esta otra persona que pusieron reconoció el trabajo que esta persona que hacía, la persona que me contaba sobre esto, y lo pusieron a él más bien de ejemplo. Dios utiliza personas en el momento indicado. También Dios utiliza personas inconversas para proteger a sus hijos. Las mismas personas que no conocen a Cristo, Dios les utiliza. Cuando vemos en los versículos 17 al 22 dice así: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperan tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que no dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Ahora, quiero mostrarles cómo Dios utiliza a personas que son inconversas, porque solo cuántas personas acompañaban a Pablo para su protección. Dice que eran más o menos 400 soldados romanos que acompañaban, que el tribuno había dado orden para que acompañasen a Pablo para su protección y lo llevasen de Jerusalén a Cesarea. Eran hombres preparados para la batalla, entrenados, que llevarían a Pablo y lo llevarían ante el superior del tribuno, que era el gobernador Félix. Ahora, ¿quién es el gobernador Félix? Félix era un gobernador romano de Judea, nombrado por el emperador Claudio. Este hombre, pues, se caracterizó en su tiempo que estuvo gobernando, se caracterizó por el desorden y el descontento continuo de los que gobernaba. También este era un hombre cruel e injusto y llevó a cabo muchos crímenes odiosos valiéndose de su puesto. O sea, y Dios aún así le utilizó. Dios utilizó al centurión, Dios utilizó a aquellos 470 hombres, Dios utilizó al tribuno, Dios utilizó a este hombre Félix, un hombre que no tenían temor de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver la providencia de Dios? Dios actúa de muchas maneras para nuestra protección. Pone a personas en los momentos indicados y utiliza personas que no son creyentes para actuar a nuestro favor y protección. Como lo hizo con Pablo. Utilizó a estos hombres que no temían a Dios.
Ahora, Dios también utiliza este mismo sistema corrupto para cuidar de sus hijos. Vamos a ir al versículo 25 al 35, dice, y escribió una carta en estos términos. Este es el tribuno que escribió una carta, dice, a Félix, y le dice: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, ¿qué contenía la carta que había escrito el tribuno? Primero contenía el nombre del remitente, o sea, Claudio Lisias, o sea, el tribuno, y también a quién iba dirigida. Iba dirigida al gobernador Félix. También iba el motivo por lo cual llevaban a Pablo, y una despedida. Ahora, ¿qué cosas están mal en esta carta? Bueno, el tribuno no descubrió la ciudadanía romana de Pablo, sino que fue Pablo quien le dijo acerca de que él era romano. Tampoco menciona que la orden de azotar a Pablo, o sea, que el tribuno había dado la orden de azotar a Pablo sin antes saber, sin antes hacerle un juicio, sin saber también que era romano. Y lo otro es que lo habían encadenado también a Pablo. O sea, todo esto, el tribuno acomodó las cosas a su conveniencia, y eso se muestra en cómo es este sistema también corrupto. Entonces, ¿cómo se muestra la protección providencial de Dios aquí? Dios utilizó el sistema corrupto, el mismo sistema corrupto, para cuidar a Pablo. O sea, los romanos no eran más justos que los judíos, estaban igual de corruptos o peor. Y aún así Dios utilizó el sistema corrupto para cuidar a Pablo. Vemos aquí la providencia de Dios al utilizar este sistema corrupto. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, sabemos que en el mundo también es un sistema corrupto, y aún así Dios lo utiliza para cuidar de sus hijos. Alguien me contaba que trabajaba en el Seguro Social. Me contaba de cómo muchos de sus compañeros robaban. Y esta persona, pues, se documentó. O sea, estuvo en ese tiempo, ella hacía ver a los demás que ella no estaba de acuerdo, y se documentaba y ponía evidencia que no estaba de acuerdo. Cuando salió a la luz toda esta cuestión de los robos del seguro, ella pudo defenderse y demostrar que no era partícipe de todo lo que hacían sus compañeros. Dios utilizó el sistema, que es injusto, para cuidar a uno de sus hijos. Entonces, solo para resumir todo lo que acabamos de ver, hay una lucha contra los hijos de Dios.
una lucha en la cual participan personas que han sido cegadas por Satanás, una lucha en la cual hay un sistema corrupto que va en contra de los hijos de Dios. Y hay una estrategia para hacer caer a los hijos de Dios, que es las mentiras de Satanás. Pero también lo segundo que podemos ver es que Dios cuida de sus hijos, que Dios utiliza a personas en el momento indicado, que Dios utiliza a las mismas personas que no son creyentes, y Dios utiliza también este sistema corrupto para proteger a sus hijos. Como conclusiones, Satanás tiene una lucha contra los hijos de Dios y utiliza a personas que tienen engañadas, utiliza este sistema corrupto y tiene una estrategia que es la mentira para hacer caer en pecado a los hijos de Dios, para destruirles. Debemos depender de Dios cada día para no caer en las acechanzas de Satanás. Lo segundo es que Satanás tiene que aunque Satanás tiene una lucha contra los hijos de Dios, no debemos olvidar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos puede librar de cualquier acechanza de Satanás. Dios está al control de todo lo que nos pasa y debemos confiar en Él. Y lo tercero es que aunque Dios permita que nos sucedan algunas cosas, aunque Dios no nos permita pasar por una situación difícil, debemos considerar que si sufrimos, somos bienaventurados porque lo hacemos por la causa del Señor. Aunque pasemos por una situación difícil, debemos considerarnos como bienaventurados. Ahora, ¿te estás guardando de caer en las mentiras de Satanás? ¿Estás confiando en Dios, en que Dios es tu protector? Y si te toca sufrir, ¿estás dispuesto a hacerlo por causa del Señor? Hermanos, les animo, ¿verdad?, a que no caigamos en las mentiras de Satanás, a que confiemos en Dios, en Jesucristo, que venció al mundo y que por medio de Jesucristo tenemos la victoria, y que si nos toca sufrir, pues considerémonos bienaventurados porque lo hacemos por la causa del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pido que nos ayudes, Señor. Ayudes en este tiempo tan difícil, Señor. En este mundo en el cual Satanás lucha contra nosotros. Que nos guarde, Señor, de caer en las mentiras de Satanás. Que nos guarde, Señor, de toda acechanza. Confiamos en ti, Señor. Y ayúdanos, si nos toca pasar por algo difícil, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como ayudaste a Pablo, Señor. Gracias. Amén y amén.
se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti, y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Buenos días, hermanos, que Dios les llene de mucho gozo. Espero que hayan disfrutado el tiempo de estudio de la palabra del Señor y les animo a que sobre todo que lo pongamos en práctica. Tenemos unos anuncios también. Quiero recordarles a todos que nuestras reuniones entre semana siguen haciéndose por medio de la plataforma Zoom. Así que tenemos grupo de damas los martes, grupo de hombres los viernes, los grupos casas los jueves en la noche. También tenemos un tiempo de oración para los varones. Animamos a los varones a que se puedan incorporar todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, los sábados a las 6 de la mañana, y que estemos unidos orando al Señor para fortalecernos en este tiempo. También quiero animarles a que para el próximo domingo estén preparados para que participemos juntos de lo que es la Santa Cena. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues necesitamos tener algún juguito tipo de uva y tener algún pan blanco o pan molde que podamos cortar en trocitos, de tal manera que en el tiempo de la reunión durante Zoom vamos a tomar un tiempito y consagrarlo al Señor para participar juntos de este memorial de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su muerte, su resurrección, su segunda venida. Así que, hermanos, es un gusto saludarles, que el Señor les bendiga, que tengan una semana de gozo, y espero y roguemos al Señor que nos podamos volver a ver pronto. Dios les bendiga.